A ver, es una situación totalmente sin precedente en el mundo. Entonces, todas las compañías grandes tienen ciertos planes, ciertos BCP, ciertas medidas contra las crisis. Pero una crisis que afecte a todo el mundo a la vez es realmente una cosa sin precedente. Pero lo que está claro es que Nestlé lo primero, la prioridad que hemos tenido siempre en cuenta es la seguridad primero de nuestra gente. Porque cuando nuestra gente está bien de salud, somos capaces de generar los alimentos, que realmente es nuestra función en la sociedad, como compañía y también como la primera compañía de productos alimenticios del mundo. Con que las primeras medidas que hemos tomado de seguridad en nuestra compañía han sido basadas en todo el conocimiento científico de cómo evitar, cómo prevenir un contagio, una contaminación que en el caso del COVID ha sido vía aérea. Entonces, yo creo que las medidas más importantes que hemos tomado ha sido generar, ejecutar todas las medidas de distanciamiento social, todas las medidas de higiene básica, todas las medidas de protección de personal, como pueden ser desde el uso de barbijos, uso de máscaras, desinfectantes, lavarse las manos. En el caso de distanciamiento social, hemos llegado incluso a marcar en todas las fábricas espacios con 1,80 m, 2 metros en algunos sitios, donde podamos separar a nuestra gente para evitar ese contacto social. A las entradas de las fábricas se les toma a todo el mundo, hay un control de temperatura. En las entradas de las fábricas, camiones que vienen de zonas con más presencia de coronavirus, se desinfectan los camiones, se desinfectan los choferes. Todo el mundo tiene que lavarse las manos, lógicamente, y desinfectarse las manos. Después de los controles de temperatura, cuando las personas acceden a los centros de trabajo, en los mismos vestuarios, en los cambios de uniformes, hay uniformes de calle, uniformes de fábrica, y el mismo vestuario también está segregado. Estamos manteniendo todo lo que es el distanciamiento social y está marcado en los suelos, no te puedes, y en los bancos, no te puedes sentar una persona al lado de la otra, sino que hay un distanciamiento social entre personas. En los puestos de trabajo también, en algunas plantas hemos alargado los conveyors de las líneas de fabricación para conseguir que todo el mundo esté separado socialmente. En los comedores también, si una mesa antes alojaba 4 personas, ahora en esa mesa solo va a haber una persona comiendo. Se han cambiado los turnos, se han flexibilizado todo lo que son entradas y salidas de planta. Hemos cambiado todos los transportes. La gente antes venía con transportes públicos. Hemos puesto nosotros transportes privados para garantizar que no hay nadie sentado al lado de nadie, sino que todo el mundo está separado por 1,5 m de distancia dentro de los propios autobuses, autobuses que se desinfectan y además tenemos una trazabilidad de quién está sentado dónde, para que en caso de que uno de nuestros colaboradores caiga enfermo, sepamos con quién ha estado en contacto y así poder tener un seguimiento personalizado a cada individuo, a cada colaborador de la compañía. Yo creo que el distanciamiento social es la clave para evitar este tipo de contagios que son por hablar cerca, que se distribuyen en estornudos. Desde luego, normas básicas como es el toser o el estornudar tapándose con el pliego del brazo. Todo esto se ha hecho, se ha escrito, se ha explicado, se ha discutido, se ha eh, se ha presentado también a las autoridades locales. Hemos hablado mucho con las autoridades provinciales, con las autoridades regionales. Les hemos compartido nuestros protocolos de acción en las plantas. Ellos han venido a verlos en las plantas. Hemos compartido estos protocolos, lógicamente, con los sindicatos. Los hemos creado también en conjunto con los sindicatos para que todo el mundo entienda que protegerse uno mismo es fundamental. Una vez estamos todos bien protegidos, podemos fabricar. Y una vez fabricamos, lo que tenemos que hacer también es proteger todo lo que es nuestra fuerza de venta para que todo lo fabricado pueda llegar al punto de destino que ha sufrido mucho con estos confinamientos. No tenemos que perder de vista todo lo que son nuestros proveedores, los transportes, fabricación, los transportes a centros de distribución y de centros de distribución a todos los supermercados y donde la gente puede acudir a comprar. El transporte también es fundamental. ¿Cómo se trata a los camioneros? ¿Cómo se ayuda a los camioneros? Fíjese usted que los camioneros han encontrado una situación en que el país estaba cerrado, que las gasolineras estaban cerradas, que las cafeterías de las gasolineras estaban cerradas.
Por eso no podían ni siquiera descansar los choferes. Entonces también hemos acondicionado zonas de descanso para los choferes que accedían a nuestras plantas, con un desayuno apropiado para ellos, con un poco de andas para ellos, para que al menos puedan descansar un poco. Entonces yo creo que desde los granjeros, desde los tamberos que están ordeñando las vacas que nos las tienen que traer, y los camiones que nos las tienen que traer, hasta procurar de la salud de todos nuestros colaboradores, hasta las fuerzas de venta y toda la distribución, hemos procurado, y yo creo que estamos protegiendo muy bien a todos nuestros colaboradores para que puedan ejecutar realmente este rol social que tenemos, que es fabricar alimentación para la sociedad. Desde luego para la compañía también, pero fundamentalmente también para la sociedad. Es un rol, como le comentaba antes, empresas alimenticias, empresas farmacéuticas, todos los servicios médicos son fundamentales en este tipo de crisis. Y realmente tenemos que estar protegidos para poder dar ese servicio que la sociedad espera de nosotros. En Nestlé somos una compañía muy grande que tiene más de 150 años y que todo se ha creado gracias a las personas que estamos trabajando todos juntos. Entonces, cuidémonos a nosotros mismos para poder dar el mejor servicio a la sociedad. Yo creo que la compañía tenía ya preparado sus BCPs, su Business Continuity Plan, en caso de crisis. El hecho de que esta crisis haya aparecido en Asia, luego haya evolucionado hasta Europa y ahora esté llegando hacia Sudamérica, en cierta manera para Sudamérica ha sido una suerte, no solo para la compañía, sino también para los gobiernos, que han podido aprender, han podido ver, han podido evaluar las medidas que se estaban tomando en distintos países para seleccionar aquellas medidas que sean las más eficientes. Yo creo que en particular la Nestlé Región Plata, yo me he servido de todas las experiencias de mis colegas en Asia y en Europa para preparar todavía mejor nuestras plantas aquí en la región, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, y también a través de las múltiples ocasiones que tenemos reuniones de todos los technical managers desde Canadá hasta yo mismo, que cubro toda la zona sur de Argentina, Uruguay y Paraguay, para hacer un benchmarking de cuán bien estamos preparados o qué podemos hacer mejor para prepararnos para cuando llegue la tormenta que se espera que sea durante el mes de mayo. Yo creo que hemos aprovechado bien el tiempo. Yo creo que hemos conseguido tener todos los protocolos bien escritos y bien practicados, bien formalizados y bien practicados, bien puestos en la práctica en las plantas, todo el mundo de la compañía conoce los protocolos y saben qué hacer. Y el día que empiecen a aparecer casos positivos, no sea una sorpresa, sino que sea algo ya parado, que sabemos cómo reaccionar, que sabemos ya cómo actuar para minimizar lo más posible el impacto. Sabemos bien, tenemos todo un buen servicio médico, en cada planta tenemos médicos que han entrenado a toda nuestra gente cómo lavarse las manos, cómo desinfectarse, cómo cuidarse entre ellos y en su familia. Y sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer en el trabajo cuando alguien nos aparezca siendo un positivo. No tiene que ser una sorpresa, todo está planeado y el objetivo es eso, es intentar cuidarnos a nosotros mismos, proteger a la gente, dar un cuidado cuando la gente se enferme, pero garantizando que las operaciones pueden seguir. Entonces, toda nuestra gente también tiene su plan de sucesión, su plan de sustitución en caso de que alguno de nosotros caigamos enfermo, para que la operación pueda seguir en marcha. Yo diría que no hay diferencias en los protocolos, son muy, muy, muy similares. Quizá van a tener algún matiz aquí o allá dependiendo de la provincia y dependiendo de si las autoridades creen conveniente un tipo de medida, como por ejemplo en alguna región argentina se han establecido rutas de acceso a las plantas para que se pueda controlar mejor todo el confinamiento de tráfico de esa propia región. Entonces, el protocolo de esa fábrica recoge este tipo de medidas que, lógicamente, en otra región no las va a recoger. Pero todo lo que es protección de personal, protección de... Lógicamente, las líneas alimentarias no han cambiado. Todo lo que es la higiene alimentaria se mantiene exactamente igual que antes de la pandemia. Es básicamente higienes del personal, básicamente control, monitoreo y protección del personal. Y en ese sentido los protocolos son uniformes, yo diría, en todas las plantas de Nestlé del mundo. El cómo lo ejecutas, si estás utilizando unos
unos termómetros digitales de infrarrojos o unas cámaras de alta sensibilidad como se están utilizando en algunos aeropuertos, eso es lo que te da la pequeña diferencia entre la ejecución de una planta a otra planta del mundo. Pero el protocolo en sí, el protocolo madre, es común para todas las fábricas, todos los países de Nestlé en el mundo. A ver, las cosas son difíciles cuando se planean. Yo creo que conocer el riesgo es fundamental para poder poner las medidas de control necesarias para controlar y minimizar los riesgos. Tenemos suficiente know-how científico como para entender cómo se propaga COVID, cómo se propaga esta pandemia, y de ahí que todas las medidas están dirigidas a proteger al personal de la compañía. ¿Qué es lo más difícil? Hemos visto que no todas las compañías entre los proveedores han reaccionado de la misma manera y tienen quizá planes de continuidad tan sólidos como otras compañías. En ese tipo de compañías les hemos tenido que echar una mano para asegurar que el abastecimiento de todo lo que es el packaging o de algunos ingredientes de nuestras recetas se asegure. Hemos tenido que buscar también planes B, planes C, en caso de que compañías de terceros, compañías de transportes, compañías de mantenimiento, compañías de servicio, alguno de ellos tengan ausentismos laborales demasiado elevados. Yo creo que los riesgos van a ser, y están delante de nosotros y van a llegar, todavía no han llegado, van a ser un ausentismo laboral elevado en ciertos sectores de la sociedad, que eso va a poner algún que otro palo en las ruedas al funcionamiento normal de cualquier tipo de empresa. Fíjese que cuando uno habla de una compañía alimentaria, uno quiere pensar o tiende a pensar que es simplemente la fabricación de alimentos. Pero esa fabricación de alimentos requiere una maquinaria y esa maquinaria requiere un mantenimiento y ese mantenimiento requiere unas piezas de recambio y esas piezas de recambio necesitan de una industria. Entonces, es todo el conjunto, es todo el engranaje, desde la granja hasta el productor de un aceite lubricante que se puede utilizar en una cadena, son necesarias para hacer funcionar una fábrica de Nestlé. También las interacciones con autoridades son fundamentales, las interacciones con los sindicatos son fundamentales. El estar prevenido para precisamente prevenir, y valga la redundancia, en vez de improvisar. El enemigo más grande de cualquier crisis es la improvisación. Hay que pensar en planes B, hay que pensar en planes C, hay que pensar en lo peor que pueda pasar y estar preparado para eso y esperar que sea lo mejor, pero hay que planear para lo peor. Cuando uno planea lo peor, solo puede ir mejor. Y básicamente esta es la línea de trabajo que estamos utilizando en la compañía. Sin duda alguna, han habido cambios en la demanda, han habido cambios en cómo la gente compra, han habido cambios en los canales de dónde salen los productos y hacia dónde van y cómo se venden. Le pongo un ejemplo muy simple. Todo el canal de restauración, todo el canal de hostelería, ese canal se cerró bruscamente a partir de que se cerraran las fronteras, a partir de que se cerraron todos los turismos, a partir de que hubo la ley y la norma de confinamiento y nadie puede ir a un restaurante. Toda aquella receta, todo aquel producto que iba destinado a una hostelería, a una restauración, inmediatamente quedó en stand-by, quedó a cero demanda. Otro ejemplo serían los kioscos, un tipo de salida muy común aquí en Argentina. Todos los kioscos estaban cerrados. Entonces, todos aquellos productos que iban destinados hacia los kioscos, llámense helados, llámense chocolates, han tenido una gran caída en la demanda porque simplemente no había un canal de salida. Sin embargo, todos aquellos productos cuyos canales de salida han sido supermercados han seguido funcionando bien. También el cambio el perfil de las compras. Cuando empezó la pandemia, hubo un pico de demanda, que es lo que se responde a una compra de pánico, a una compra de estoqueo, a una compra de... la gente tendería a pensar en que vamos a estoquearnos en casa porque no va a haber después servicios, cosa que
por este rol fundamental de la industria farmacéutica, de la industria alimentaria y de la industria médica, son servicios que no pueden cerrar. Entonces no había una necesidad real de estoquearse, porque los gobiernos han entendido que es totalmente necesario, la gente tiene que comer cada día. De esa manera los gobiernos nos han autorizado a seguir funcionando, los gobiernos nunca nos han prohibido ni limitado las operaciones, sino todo lo contrario, han estado muy colaboradores y nos han permitido operar para abastecer de alimentación todos los canales. Y aquellos que estaban abiertos han podido seguir vendiendo correctamente. Quizá tipo de productos como son los lácteos, como son productos de alto tiempo de conservación, en un escenario de compra de pánico, en un escenario de compra de estoqueo, se vendieron mucho más al principio, que lógicamente 2 o 3 o 4 semanas más tarde, como la gente se había estoqueado, pues la demanda había caído y ya vuelve a haber una demanda un poquito más normalizada. Pero esa demanda normalizada también se ve afectada por la imposibilidad de transitar normalmente en los shoppings, en los centros de compras. Entonces, eso requiere una planificación de la lista de la compra que antes no se hacía. Y en ese sentido, todo lo que son categorías de impulso han sufrido también un poco. Tienes que asegurarte que estás en el punto de venta. Por el otro lado, tienes unas cadenas que han explotado, los canales de e-commerce. Obviamente, e-commerce se ha disparado. Todo lo que son pedidos por correo electrónico, todo lo que se podía vender por correo electrónico y ya tenían sus web page como un Nespresso, como un Dolce Gusto, como un Nestlé Shopping. Todo este tipo de canal se ha disparado enormemente, que es lo que ayuda a compensar la caída de ventas en ciertos canales minoritarios, como son, por ejemplo, también las tiendas pequeñas que se han obligado a cerrar. Pues un canal ha compensado con el otro. Yo creo que Nestlé ha sido capaz de responder a la demanda que había del consumidor. Hemos estado presentes. Tengo las 7 plantas que tengo a mi cargo, están todas operando. No más, no menos, un pico de demanda, luego se cayó un poquito y, como le decía, algún tipo de líneas que iban directamente a restauración son las que más han sufrido. Todas las demás no, se han mantenido en muy buenos niveles de producción y somos capaces de responder a esas demandas. Sí, es verdad, la comunicación tiene un impacto crítico en el manejo de cualquier crisis. El comunicar correctamente, abiertamente, transparentemente lo que está sucediendo, el educar, el explicar qué es el COVID, cómo se transmiten los COVID, cómo te puedes proteger del COVID, yo creo que ha sido la comunicación fundamental que desde que empezó esta pandemia hemos puesto en marcha. Asegurar que todos nuestros empleados, todos nuestros colaboradores, todas sus familias conozcan bien qué es COVID, cómo se transmite COVID, qué tienes que hacer para protegerte. Yo creo allí hemos empleado mucho tiempo en reglas de higiene básica para asegurarte que no te pongas enfermo. Luego también hemos comunicado muchísimo cómo funcionan las cosas, cómo estamos funcionando como compañía. También estamos como compañía grande en el mundo y como nuestro rol social, Nestlé tiene esa responsabilidad social de ayudar cuando puede. Y también estamos comunicando todo tipo de ayudas que estamos haciendo a través de la Cruz Roja y a través del Banco de Alimentos, que simplemente para cuantificarlo aquí en Argentina estamos dando más de $500,000 en ayudas canalizadas a través de la Cruz Roja y de los bancos de alimentos. En cada Nestlé del mundo está colaborando también de esta manera. Además, estamos lanzando campañas con nuestros propios colaboradores, que cualquier ayuda que haga el colaborador, Nestlé la va a doblar. Entonces, este tipo de comunicaciones a mí me enorgullece muchísimo, este tipo de acciones me enorgullece muchísimo como miembro de Nestlé y creo que vale la pena hacerlo. Y sinceramente, yo creo que el mantener el canal de comunicación abierto, el estar disponible a cualquier tipo de pregunta, el estar visible con todos tus colaboradores, no es solo estar visible, es estar con ellos, es trabajar con ellos continuamente, es el escuchar, el notar el feeling, el destrabar problemas, el ayudar todo lo que podamos para que podamos producir y llegar a la sociedad. Básicamente eso es nuestro rol y la comunicación ha sido clave para dar educación, para dar protección, para dar información de cómo están las situaciones.
se va a usar, se va a continuar usando la comunicación porque es clave para que todo el mundo sepa en las plantas qué es lo que está pasando, aunque es súper fundamental, tanto interno como externo. Como hablaba antes, comunicaciones oficiales con cámaras de comercio, comunicaciones oficiales con las autoridades locales de cada municipio donde estamos operando, comunicaciones con los sindicatos, para que todo el mundo hable en la misma línea, todo el mundo se pueda entender. Yo creo que es crítico. Yo creo que al principio de la pandemia sí hubo un problema que exigió, no exigió, sino que necesitó de comunicación. Necesito de hablar con las autoridades aduaneras y exponer nuestros problemas para que todo lo que era linkeado a industrias alimentarias pudiera pasar fácilmente, por lo que habían canales de aduanas donde también se restringieron todos sus servicios, todos los colaboradores de aduanas. Nunca ha habido restricción al material, pero sí que ha habido un enlentecimiento de todos los procesos para liberar todo el proceso aduanero, para liberar las mercancías que pudieran entrar y salir de los países. Se ha aceitado el sistema de tal manera con el tiempo que las autoridades han visto la necesidad de que cierto tipo de industria, como es, de nuevo, la farmacéutica, la médica, la alimentaria, necesitan una cierta prioridad para liberar todas las mercancías que tengan que entrar, que son necesarias para producir, que no podían esperar porque son productos perecederos o porque eran productos necesarios y que tienen que pasar y que no pueden quedar pendientes de una liberación aduanera porque no hay personal de aduanero disponible en ese momento o porque ha habido un enlentecimiento. Este enlentecimiento arregló en 1 o 2 semanas y luego ha fluido mucho más normalmente, mucho más correctamente, y no hemos tenido ni un solo tipo de bloqueo o de frenazo en todo lo que eran importaciones de packaging o importaciones de raw material necesario para nuestras plantas. Y de la misma manera, ciertos niveles de exportación de ciertos productos que se te podían exportar tampoco tuvieron un frenazo un poquito al inicio y luego se fue regularizando. De la misma manera que en los aeropuertos. Hubo un cierre total de los aeropuertos y luego se ha ido abriendo gradualmente a ciertos tipos de transporte que se considera totalmente necesario en este tipo de crisis, en este tipo de situaciones como la que estamos viviendo ahora. ¿Cómo planifica Nestlé sus inversiones en Argentina, teniendo en cuenta de esto vaivienes de la economía local, también del tema del COVID ahora? ¿Cómo está pensando, ¿no?, las inversiones? Yo creo que las inversiones no dependen ni del COVID ni dependen de la situación económica, sino que una inversión viene mandada por el consumidor. Cuando el consumidor demanda un cierto producto, la compañía tiene que estar preparada a responder esa demanda. Y para responder esa demanda vienen las inversiones detrás. En estos años recientes hemos sido capaces de crear líneas nuevas de UHT, líneas nuevas de leche condensada. Hemos construido una fábrica nueva en la región, una fábrica que está destinada a producir café roast and ground para la marca Nestlé, para la marca Starbucks, y que ya está lista y ya está en marcha. Las inversiones no han parado. Sí que es cierto que se han ralentizado. ¿Y ralentizado en qué sentido? Hay inversiones que requieren de la ayuda o del trabajo de ciertos técnicos que venían del extranjero. Al haber cerrado los aeropuertos, al haber prohibido los viajes, todas estas inversiones se han quedado en stand-by. Yo no puedo arrancar una máquina que precisaba cierto know-how que no dispongo de ella en el país y tengo que importar, entre comillas, algún tipo de ingeniero de otro país del mundo. Como no hay viajes, como hay restricciones a viaje, estas inversiones están en stand-by. Pero COVID pasará y las demandas volverán a ser una demanda normal. Y cuando haya una demanda, nosotros tenemos que estar preparados para satisfacer esa demanda y poder crecer. Generar productos nuevos que sean interesantes para el consumidor. Y esos productos nuevos van a tener que ser creados con líneas nuevas. Esto no va a parar. Entonces, yo diría que hay un ralentizamiento de las inversiones por culpa del COVID que viene forzado por esa parada de autorización de viajes internacionales
básicamente eso es cómo el COVID me ha impactado en el nivel de inversiones dentro de Nestlé Región Plata.